Con la cinética, creo que ya habrán escuchado en el colegio un poco de lo que es cinética química, también en el CPI habrán visto un poquito, ¿verdad? Y como para poder dar como una introducción, entonces hacemos una diferencia entre lo que es cinética química y termodinámica, ¿sí? La termodinámica nos dice si una reacción va a ocurrir o no va a ocurrir. Y hasta qué punto va a avanzar para poder detenerse y decir, ok, tengo suficiente producto, ya no quiero seguir avanzando. ¿Sí? Eso nos dice la termodinámica. Mientras la cinética nos dice qué tan rápido va a avanzar nuestra reacción, cuáles son esos factores que van a influir en esa velocidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cinética, hablamos de velocidad y todos los factores que influyen sobre la velocidad de una reacción. ¿Está bien? Entonces, la cinética es el área de la química que se encarga de estudiar la velocidad de una reacción, ¿sí? Esta reacción está ocurriendo, ¿qué tan rápido va a ocurrir? ¿Qué yo puedo alterar para hacerlo más rápido? ¿Sí? Según mi beneficio. Ya sea a nivel industrial o ya sea a nivel biológico. Cuando hablamos a nivel biológico, hablamos de cinética enzimática y ya no más de cinética química, ¿sí? Pero pueden ocurrir tanto en la industria como a nivel biológico. Es importante la cinética, ya sea la cinética química o la cinética enzimática. Entonces, la velocidad se refiere a cómo cambia la concentración, ya sea de mi reactivo o de mi producto, con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si hablamos de concentración, evidentemente, la unidad de medida sería molar, micromolar, milimolar, ¿sí? Cuando hablamos de tiempo, sería segundo, minuto, hora. Entonces, la velocidad tiene unidad de medida de concentración por tiempo. Molar por segundo, milimolar por segundo, molar por minuto, milimolar por minuto, ¿sí? Micromolar por segundo, micromolar por minuto, ¿sí? Etcétera. Siempre concentración, tiempo. Entonces, ¿por qué es importante la cinética química? Porque nos ayuda a acelerar ciertos procesos industriales que se basan en reacciones químicas. Nos dice cuál es el mecanismo por el cual va a ocurrir la reacción, ¿sí? Si se va a llevar a cabo en una sola etapa, si se va a llevar a cabo en dos o más etapas, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo que cursa la reacción? Y cuáles son los factores que van a influir sobre la velocidad de la reacción y cuáles son los factores que yo tengo que alterar para poder modificar mi velocidad y volverlo más lento o más rápido. Lo ideal, más rápido. Ahora, eso es lo que siempre se busca, que un proceso sea mucho más rápido y que no deje de ser eficiente por eso. Entonces, ¿por qué va a aumentar la tasa metabólica cuando tenemos fiebre? ¿Sí? ¿Qué tan rápido se va a metabolizar un fármaco en el organismo? Es decir, si yo estoy utilizando un fármaco y voy a consumir otro, tengo que ver si no están interactuando entre ellos para poder acelerar la vida media del otro fármaco, ¿sí? Si es que nos va a afectar. Entonces, en este caso, también me ayuda la cinética química. Entonces, ¿son las reacciones del metabolismo lo suficientemente rápidas como para proporcionar la energía necesaria para procesos vitales? ¿Sí? Todo esto nos explica la cinética, en este caso más bien enzimática. ¿Sí? Cuando hablamos de procesos biológicos, más bien nos centramos en cinética enzimática. ¿Y de qué manera ciertas reacciones que son sumamente lentas en las células se pueden llevar a cabo de manera mucho más rápida? Entonces, sabemos que la velocidad de la reacción es cómo cambia el reactivo o el producto en el tiempo, ¿sí? Pueden ser ambos. Entonces tenemos una reacción A, ustedes saben que lo que está a la izquierda de la flecha nos está indicando el reactivo,
mientras que lo que está a la derecha nos indica el producto. Entonces, en esta reacción, A va a ser el reactivo, B va a ser el producto. ¿Sí? Entonces, me dice que la velocidad es cómo varía, cómo cambia mi concentración con respecto al tiempo. Ustedes saben que cuando hablamos de variación, siempre lo representamos con este triangulito que es delta, ¿sí? Entonces, la velocidad va a ser igual a menos delta o variación, ¿sí? Para no llamarlo delta, cuando hablo de variación, siempre este simbolito va a estar presente, ¿sí? Variación de la concentración de mi reactivo sobre la variación en el tiempo o del tiempo con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Por qué el signo negativo? ¿Por qué les parece que vamos a tener el signo negativo ahí? Vamos a tratar de hacer algo interactivo, no vamos a dormir por la hora, ¿verdad? Porque es re la siesta, les fastidiamos en sus vacaciones, no, todo mal. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, ¿por qué les parece a ustedes que tenemos el signo negativo acá? Porque se consumen los reactivos. ¿Y qué pasa con los reactivos en el tiempo? Se consumen. Se consumen, exactamente, se consumen. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos el signo negativo acá, porque ustedes saben que cuando hablamos de variación es final menos inicial. Evidentemente, al final de mi reacción voy a tener mucho menos reactivo que lo que tengo al inicio, ¿sí? O lo que tenía al inicio. Entonces, obviamente mi velocidad no puede ser negativa. Esto sí o sí, esta variación me va a dar negativo. Entonces, negativo por negativo, positivo, ¿sí? Entonces, por eso simplemente el signo negativo acá cuando hablamos de variación en la concentración del reactivo, pero no cuando hablamos de variación en la concentración del producto, porque el producto, en lugar de consumirse, es lo que se va formando. Entonces, yo al final voy a tener mucho más producto de lo que obviamente no tengo al inicio, porque al inicio tengo solo reactivo. Pero este se va formando en el tiempo y obviamente al final voy a tener mucho más de lo que tenía al inicio, entonces esta resta, sí, o esta variación, sí o sí va a ser positiva. No es necesario el signo negativo acá. Acá simplemente nos muestra cómo al inicio los redonditos, los circulitos negros indican el reactivo, así como lo ven acá. Negro, negro, rojo, rojo. ¿Sí? Indican los productos, los circulitos rojos. Entonces, al inicio solo tengo reactivo. Pasa el tiempo, voy formando mis productos. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, voy teniendo más y más y más productos y menos reactivos. ¿Sí? Entonces, en un gráfico de número de moléculas versus tiempo, vemos cómo evidentemente la línea o la curva que está representando a los productos, el rojo en este caso, ¿sí? Y el B, que son los productos, son los que se van formando y por ende la curva va para arriba, es ascendente, ¿sí? Mientras que el número de moléculas que está indicando el de los reactivos va para abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son los que se van consumiendo en el tiempo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, para determinar la rapidez o la velocidad de una reacción, tenemos que medir la concentración del reactivo del producto en función al tiempo, como ya dijimos. Se mide alguna propiedad medible, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de reacciones en donde participan iones, yo puedo ver cambios en la conductividad eléctrica, por ejemplo. Reacciones en donde participan ácidos y bases, puedo medir el pH. ¿Sí? Reacciones en donde participan gases, puedo medir los cambios en la presión. Reacciones en donde participan sustancias que se colorean o se decoloran, entonces podemos medir los cambios en la absorción de la luz mediante la espectroscopía. ¿Sí? Entonces, alguna propiedad medible yo tengo que tener para poder seguir esto en el tiempo.
En este caso, por ejemplo, tenemos esta reacción de bromo molecular y ácido fórmico, donde obtenemos los iones correspondientes y el dióxido de carbono. Y vemos cómo al inicio tenemos una sustancia de color rojo, bien fuerte, y luego esto se va decolorando en el tiempo, ¿sí? Y de esa manera yo mediante espectroscopía puedo ver o puedo relacionar mediante un gráfico de calibración, puedo relacionar entonces la concentración. Va a ser directamente proporcional al, a la concentración de mi reactivo, va a ser directamente proporcional a la absorción de la luz. Entonces nos dice que la disolución se mide a una longitud de onda de 400 nanómetros, ¿sí? 393 nanómetros de luz pasa por un detector y obtenemos un gráfico, ¿sí? Y esto va a ser directamente proporcional a la concentración de mi reactivo. Doctora, Acá, sí. entonces la luz puede acelerar una reacción No, química. en lo absoluto. Simplemente nos ayuda a medir, ¿sí? Porque Entiendo. solamente eso, cuando tiene un color, lanza un tipo de señal. Cuando tiene otro color, lanza otro tipo de señal, ¿sí? Entonces, de este modo yo sé cuándo se va decolorando en el tiempo o cuándo se va formando el color. No influye en lo absoluto en la velocidad, simplemente nos ayuda a medir, ¿sí? Sí, gracias. No es nada. Entonces, acá tenemos una tabla que nos indica el tiempo en segundos y la concentración de mi reactivo, porque el bromo acá, en esta reacción, es el reactivo, ¿sí? Lo que está a la izquierda de la flecha reactivo, lo que está a la derecha producto. No quiero sonar repetitiva ni mucho menos, pero a veces no nos queda muy claro reactivos y productos, solamente por eso les vuelvo a recalcar, ¿sí? Entonces, medimos. A los 0 segundos, evidentemente, tengo una concentración de 0,0120 molar de mi reactivo, que es del bromo molecular. A los 50 segundos tengo 0,0101. A los 100 segundos tengo menos, a los 150 avanza el tiempo. Evidentemente dijimos que el reactivo se consume, por ende esto lo vemos reflejado acá, en la concentración. Si a medida que pasa el tiempo tengo menos concentración de mi bromo molecular, de mi reactivo. Y en un gráfico de concentración de bromo versus tiempo, vemos cómo, como lo que dijimos anteriormente, la curva es descendente, ¿sí? Va para abajo. ¿Por qué? Porque se va consumiendo en el tiempo. Entonces, a partir de esos datos yo puedo quitar la velocidad promedio y la velocidad instantánea, ¿sí? ¿Qué es la velocidad promedio? Ustedes saben lo que es un promedio. Son dos números, dividimos entre dos, ¿sí? Eso es un promedio. Entonces, la velocidad promedio es eso. Es agarrar dos velocidades en un rango de tiempo, ¿sí? Y dividirlo. Es promedio de velocidades en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, sería entre 50 segundos y 0 segundos, ¿sí? Va a ser menos, siempre menos. ¿Por qué menos? Porque hablamos de reactivo, ¿sí? Entonces, variación de la concentración de mi reactivo sobre la variación en el tiempo, sobre mi velocidad. Y el promedio va a ser entre dos, sí o sí, dos datos. Entonces sería el reactivo en el tiempo, la concentración del reactivo en el tiempo 2 menos la concentración de mi reactivo en el tiempo 1, sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿sí? Si yo elijo que mi tiempo 2 sea 50 y mi tiempo 1 sea 0, bueno, tiene que ser la velocidad, la concentración en el tiempo 50 y en el tiempo 0, ¿sí? Siempre el 2 menos el 1, el final menos el inicial, ¿sí? Y la velocidad instantánea es en un punto determinado, en un tiempo determinado, no en un promedio, sino en un punto determinado y se determina mediante la pendiente de la curva de concentración de reactivo versus tiempo, ¿sí? La pendiente. Entonces,
Acá vemos la velocidad promedio entre 0 y 50 y entre 0 y 100. Entonces veo mi gráfico, mi tabla, veo que en el tiempo 50 mi concentración es 0,0101, ¿sí? En el tiempo 0 es 0,0120. Y luego abajo tengo tiempo 50 menos tiempo 0, ¿sí? Luego hacen en la calculadora y les tiene que dar 3,8 por 10 a la menos 5. Quiten su calculadora y vamos haciendo juntos. Así si no les queda algo claro, ya me preguntan. ¿Está bien? Los ejercicios del ejercitario no varían mucho de lo que hacemos acá. Así que les ayudará mucho hacer en la calculadora ahora. Y luego tenemos el tiempo entre 100 y 0. Entonces vemos la concentración a los 100 segundos es 0,00846 y a los 0 segundos 0,0120 sobre 100 menos 0. ¿Sí? Entonces 0,00846 menos 0,0120 sobre 100 menos 0 les tiene que dar 3,54 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. ¿Sí? Siempre concentración sobre tiempo. La unidad de medida, no se olviden de poner la unidad de medida, ¿sí? Porque si los datos muchas veces le da una concentración en milimolar y la otra en molar, si ustedes no tienen en cuenta la unidad de medida van a hacer mal sus cálculos, porque todos tienen que estar en la misma unidad de medida, ¿sí? Profe, Sí. para hacer este ejercicio te tiene que decir que bromo es un reactivo, ¿verdad? Para ponerle el O gráfico. darles la reacción. Si yo les doy esta reacción, por ejemplo, ustedes saben que cuando yo pongo entre paréntesis bromo molecular, saben que forma parte del reactivo, ¿sí? Porque está a la izquierda de la flecha. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Dale. O si le pongo el ácido fórmico, lo mismo. Tienen que saber que como está del lado izquierdo de la flecha, entonces es el reactivo. Si está del lado derecho, si le pongo, qué sé yo, concentración de bromuro o de ion hidrógeno o de dióxido de carbono, entonces ustedes saben que yo me estoy refiriendo a los productos y ya no es necesario acá, por ejemplo, que yo le ponga el signo negativo cuando estoy hablando de productos, ¿sí? Entonces todo eso tienen que tener en cuenta a la hora de hacer si estoy hablando de los reactivos o de los productos. Normalmente cuando hablamos de velocidad, yo les quería decir más que se puede hablar en términos de productos o de reactivos, pero normalmente se hace en términos de reactivos para expresar la ley de la velocidad, ¿sí? Y la velocidad instantánea es la velocidad en cada instante. Y, como saben, está dado por la pendiente de la tangente a la curva, ¿sí? En un gráfico de concentración del reactivo versus tiempo. Y cuando estamos hablando de la velocidad instantánea en el tiempo cero, ese es el que consideramos como la famosa velocidad inicial, ¿sí? Que van a escuchar mucho. Entonces, tenemos el tiempo, tenemos la concentración del reactivo, del bromo molecular, en este caso que es lo que estamos utilizando como ejemplo, tenemos la rapidez y tenemos esto, que es K, K minúscula, porque K mayúscula es otra constante, pero es la constante de equilibrio, mientras que K minúscula es la constante de velocidad, ¿sí? Y la constante de velocidad nos expresa la rapidez o la velocidad sobre la concentración del reactivo, ¿sí? Y se mide en segundo a la menos 1 o en minuto a la menos 1, ¿sí? Entonces, esto es la rapidez que yo voy a quitar del gráfico de la pendiente, ¿verdad? Que normalmente si queremos nosotros les damos como dato, porque para quitar la pendiente saben que es un cálculo súper largo matemático, ¿sí? Entonces normalmente nosotros le damos la rapidez cuando queremos que quiten la constante de velocidad. Solamente para que se den cuenta que cuando estamos hablando de una constante, ¿qué significa que sea constante? ¿Por qué se llama constante? ¿Por qué le decimos constante? ¿Qué ven de raro acá? Entre la rapidez
entre la concentración, entre el tiempo y acá la constante, que es la rapidez sobre la concentración de mi reactivo. ¿Qué les llama la Que varía atención? muy poco. ¿Cómo? Que varía muy poco. Exactamente. ¿Sí? Cuando hablamos de constante, varía demasiado poco. ¿Sí? Prácticamente es invariable. ¿Sí? Por eso su nombre lo dice. Es una constante de velocidad. ¿Está bien? Entonces vemos como 3,50 por 10 a la menos 3, cuando la concentración del reactivo es 0,0120, el tiempo es de 0, la rapidez es 420 por 10 a la menos 5. Es de 3,49 por 10 a la menos 3, que no es nada, cuando la rapidez es de 3,52 por 10 a la menos 5, la concentración del reactivo es 0,0101 y el tiempo es de 50 segundos. Cuando es 100 segundos, la concentración del bromuro, del bromo molecular, perdón, o del reactivo en este caso, es de 0,00846, la rapidez es 2,46 por 10 a la menos 5 y la constante es 3,50 por 10 a la menos 3, o sea, prácticamente invariable. ¿Está bien? ¿Y qué otra cosa les llama la atención? Fíjense en el gráfico y me dicen. ¿Qué les llama la atención? Si miran, por ejemplo, acá, la concentración de su reactivo y si miran la rapidez. ¿Qué les parece? Que al Que a la vez que disminuir, disminuye la concentración del reactivo, disminuye la velocidad. Exactamente. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, disminuye la concentración de mi reactivo y por ende disminuye mi velocidad. ¿Está bien? Y eso ocurre a medida que la reacción va avanzando. Acá simplemente les muestra que en el tiempo de 50 segundos yo tengo una concentración del reactivo de tanto, la rapidez de tanto y mi constante. Obviamente que al pasar el tiempo esto se reduce prácticamente, si no es más que la mitad, y mi rapidez lo mismo, pero mi constante permanece prácticamente invariable. ¿Sí? Lo que estábamos diciendo. En un gráfico de velocidad versus la concentración del reactivo, vemos cómo ya no es una curva, sino que es una línea, ¿sí? Es una relación lineal. A medida que avanza, a medida que aumenta mi concentración de mi reactivo, también lo hace mi velocidad de forma proporcional. Viceversa, si disminuye mi concentración del reactivo, disminuye mi velocidad, como habíamos dicho. Y esta relación yo lo puedo expresar mediante esta constante. La velocidad va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración de mi reactivo. ¿Sí? Si hacemos un despeje, yo quiero constante de velocidad, como ya vimos en el gráfico anterior, entonces simplemente esto que está dividiendo, que está multiplicando acá, va a pasar dividiendo velocidad sobre concentración del reactivo. Y eso es la constante de velocidad. Que para una velocidad determinada y una concentración determinada da 3,50 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1. Entonces, es una constante de proporcionalidad que nos permite relacionar la velocidad con la concentración de mi reactivo. Es la pendiente de la recta que se obtiene de un gráfico de velocidad versus concentración del reactivo. Como la velocidad tiene unidades de medida de molar por segundo, ¿sí? O sobre segundo, yo le digo por, no sé por qué, desde la escuela que le digo, cuando me refiero a esto le digo por molar por segundo, pero en realidad está sobre, ¿verdad? Entonces la velocidad tiene unidad de molar sobre segundo y la concentración tiene del bromo es en molar, entonces molar se va con molar y evidentemente segundo queda abajo, pero es horrible escribir 1 sobre segundo. Entonces en ese caso lo que se hace es simplemente se sube arriba con el signo negativo para el exponente, que en este caso como no se escribe sobre la S significa que es 1. ¿Sí? Por eso, si este segundo estaba elevado al cuadrado sería menos 2. Si estaba elevado al cubo sería menos 3. ¿Sí? Entonces simplemente es una relación matemática. Para subir arriba, entonces se hace la inversa.
Y sería en lugar de positivo, negativo. Entonces, la constante, como vimos en nuestro gráfico acá, vemos cómo no se ve afectado por la concentración de mi reactivo, ¿sí? Puede disminuir mi reactivo, pero mi constante de velocidad prácticamente permanece invariable. La relación de velocidad y concentración del reactivo permanece igual si no cambia la temperatura. Para una temperatura determinada se puede determinar la velocidad de la reacción a cierta concentración del reactivo mediante, y esto es lo primero que me voy a aprender, velocidad igual a constante por constante de velocidad, K minúscula, por concentración de mi reactivo, que en este caso, como estamos hablando en el ejemplo y es bromo molecular, entonces les puse bromo molecular, pero en realidad es reactivo, ¿sí? Puede ser R también ahí, pero es velocidad igual a la constante por la concentración de mi reactivo. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de una reacción, sí o sí nos tenemos que referir también a la estequiometría. Ustedes saben que la estequiometría es balancear una ecuación, ¿sí? Entonces, 2 de A para dar B. 2 moles de A desaparecen por cada mol de B, ¿sí? Entonces, para una relación de velocidad, sabemos que la velocidad va a ser igual a, siempre va a estar dividido por el número de moles, ¿sí? Por lo que me dice la estequiometría. Entonces, como estoy hablando de A y A es mi reactivo, siempre el signo negativo acá enfrente. Como acá yo tengo 2, va a ser menos 1/2, ¿sí? Si acá yo tenía 3, iba a ser menos 1/3. Si yo tenía 4, menos 1/4, ¿sí? Entonces, como tengo 2, menos 1/2 por la variación en la concentración de mi reactivo, que en este caso es A, sobre la variación en el tiempo. Cuando hablo de B, es producto, no necesito el signo negativo, tengo 1. Por más que yo no escriba, significa que yo tengo 1 acá, ¿sí? Entonces no le pongo nada, el 1 no se escribe, ustedes lo saben, entonces va a ser igual a la variación en la concentración de B sobre la variación en el tiempo. Si yo tenía 2 acá, iba a ser 1/2. Si yo tenía 3 acá, 1/3. ¿Sí? Si tenía 4, 1/4. Siempre se tiene que poder dividir la velocidad con el cambio de la concentración de cada componente con su coeficiente estequiométrico, ¿sí? En la ecuación ya balanceada. Siempre, para que se pueda volver independiente del componente que yo estoy midiendo. Entonces, ¿cómo sería acá? Para A, yo quiero expresar la velocidad con respecto a la variación de A. ¿Cómo sería? Velocidad es igual a... Menos 1 sobre A minúscula. Ujú, Se hace la fracción y puede ser, por ejemplo, variación de concentración de A mayúscula sobre variación de tiempo. así mismo. Así mismo. Lo mismo para B, lo mismo para C y lo mismo para D. Pero para B sería negativo otra vez, pero para C y D positivo, porque estamos hablando de productos, ¿sí? Así como les muestra acá. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, no teman en frenarme si por ahí voy muy rápido. Entonces, para la expresión de velocidad de la siguiente reacción, el metano más 2 de oxígeno para dar dióxido de carbono más agua sería velocidad igual a menos la variación en la concentración del metano sobre la variación en el tiempo. Igual a, tengo 2 acá, entonces menos 1/2 por la variación en la concentración del oxígeno sobre la variación en el tiempo. Igual a la variación sin el signo negativo, obviamente porque ya voy a hablar de los productos, la variación en la concentración del dióxido de carbono sobre la variación en el tiempo, y esto es igual a 1/2, porque tengo 2 acá, en la variación de la concentración del agua sobre la variación en el tiempo, ¿sí? No se olviden de dividirle con su coeficiente estequiométrico. Luego hablamos de la ley de la velocidad
en función del producto, que expresa la velocidad en función del producto de la concentración de los reactivos elevados a una potencia. Esa potencia se denomina orden de reacción. El orden de la reacción no necesariamente es lo mismo que el coeficiente estequiométrico. Puede ser igual, pero no necesariamente, porque el orden de la reacción es un número que se quita experimentalmente, ¿sí? Entonces, no tiene por qué ser igual. No es que yo voy a balancear una ecuación y voy a usar como orden de la reacción el coeficiente estequiométrico. No, yo lo tengo que quitar de modo experimental, viendo cómo la concentración de mi reactivo afecta a mi velocidad. ¿Está bien? Entonces, tengo una reacción de A minúscula, A mayúscula, más B minúscula, B mayúscula, para dar C minúscula, C mayúscula, más D minúscula, D mayúscula. Entonces, vemos que la velocidad va a ser igual a la constante por la concentración de mi reactivo, A elevado a un coeficiente, a una potencia. Esa potencia es denominada orden de reacción, que en este caso yo lo llamo X, por la concentración de B, que es mi otro reactivo, elevado también a esa potencia, que es el orden de reacción para B, que en este caso yo lo llamo Y, ¿sí? Entonces, la reacción es de orden X respecto a A, es de orden Y respecto a B. Y el orden global de la reacción va a ser la sumatoria de estos dos, de mis dos órdenes de reacción, X más Y. ¿Está bien? Entonces, con respecto a A, el orden de reacción X, con respecto a B es Y. Estos dos se determinan de forma experimental. Pueden ser o no igual al coeficiente estequiométrico de una ecuación química balanceada. La sumatoria de la ecuación de la reacción general o global sería el orden final, sería la sumatoria de ambos, X más Y. Entonces, cuando se conocen estos valores, que son los órdenes de reacción X, Y la constante, se puede calcular la velocidad de la reacción cuando yo tengo las concentraciones de mi reactivo mediante esta fórmula o esta relación, ¿sí? Se define la reacción, el orden global de la reacción se define por la sumatoria de los exponentes a los que se elevan todas las concentraciones de reactivos que aparecen en la ley de la velocidad. Y eso se determina de forma experimental al ver el efecto que tiene la concentración del reactivo sobre la velocidad, como ya habíamos dicho. Entonces, tengo esta reacción. Flúor más dióxido de cloro para dar clorato de flúor. Entonces, simplemente veo acá 3 experimentos. 1, 2, 3. Veo cómo voy cambiando. Acá, por ejemplo, con respecto al flúor, veo que 0.10 molar en el primer experimento. 2 en el segundo experimento, 0.10 otra vez. En el tercero, 0.20. Estoy redoblando la concentración. Para el dióxido de cloro, lo mismo. 0.10 en el primero, 0.40 en el segundo y otra vez 0.10 en el tercero. Y veo la velocidad inicial. Para el primero es 1.2 por 10 a la menos 3, para el segundo es 4.8 por 10 a la menos 3 y para el tercero es 2.4 por 10 a la menos 3. Entonces veo que la velocidad va a estar dada por la constante velocidad por la concentración de mi reactivo elevado a la X por la concentración de mi otro reactivo elevado a la Y, ¿sí? Y yo quiero determinar los valores de X y de Y. Entonces, ¿qué pasa si vemos el primer experimento y el segundo? Veo 1, 2, ¿sí? Yo mantengo constante la concentración del flúor, ¿sí? Y cuadruplico la concentración del dióxido de cloro, ¿sí? De 0.10 pasó a 0.040, se cuadruplicó. ¿Qué pasa con mi velocidad? En el primer también se cuadruplica.
Entonces, ¿cómo va a ser? Ojalá que no hayan visto. ¿Cómo va a ser el orden de la reacción con respecto al dióxido de cloro? Yo cuadruplico la concentración y se cuadruplica mi velocidad. De primer ¿Cuál va a orden. ser el orden? 1, de primer orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuadruplico uno, se cuadruplica el otro. Entonces es de orden 1. Y va a ser igual a 1. Porque I es lo que me representa el orden para el dióxido de cloro. ¿Qué pasa si veo ahora el flúor? Tengo que mantener constante ahora el dióxido de cloro, ¿sí? Entonces me voy a fijar en cuál, el 1 y el 3. 0010, 0010. Mantengo constante 1 y modifico el otro. Sería 010 para el primero y 020 para el tercero. ¿Qué pasó con mi concentración del flúor? Dupliqué. Duplicó. Exacto. ¿Y qué pasa con la velocidad? Fíjense en el primero y en el tercero. También se duplicó. También se duplicó. ¿Cuál es el orden de la reacción con respecto al flúor? O sea, ¿cuál es el valor de X? 1. 1. ¿Cuál es el orden de mi reacción global? 2. 2. 1 más 1, 2. La sumatoria de ambos órdenes. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Pueden hablar ahora o callar para siempre. Ustedes deciden. Entonces, la reacción es de orden 1 respecto a la concentración del dióxido de cloro, de orden 1 también para el flúor. Por tanto, de segundo orden para la reacción global. 1 más 1, 2, así como dijimos. Entonces, yo tengo mi constante, yo tengo la que simplemente hago el despeje, ¿sí? Acá. Esto que está acá multiplicando, yo quiero la constante. Quiero saber el valor de la constante. Entonces, esto que está acá multiplicando va a pasar al otro miembro, dividiendo. ¿Sí? Eso fue lo que hice acá. Velocidad sobre la concentración del reactivo 1 y del reactivo 2. Y veo, la velocidad siempre tienen que tener en cuenta que si van a usar esta velocidad, obviamente tienen que usar estas concentraciones. Si van a usar la segunda velocidad, evidentemente las concentraciones correspondientes, ¿sí? Entonces, 1.2, voy a usar el primero. 1.2 por 10 a la menos 3 sobre 0.10 por 0,010, ¿sí? Y esto les tiene que dar 1,2 sobre molar por segundo, ¿sí? Porque la constante, tienen que tener en cuenta acá que molar por molar es molar al cuadrado, ¿sí? Entonces, el cuadrado se va con este molar, pero me queda todavía abajo un molar. Entonces, molar por segundo. O sería molar a la menos 1 por segundo a la menos 1 también. Entonces, es importante que ustedes escriban la unidad de medida para que no se pierdan en eso, ¿sí? Porque en una selección múltiple, por ejemplo, puede haber un mismo, qué sé yo, 1,2 molar por segundo, 1,2 molar menos 1 por segundo menos 1, 1,2 milimolar por segundo y así, ¿entendés? Entonces ahí puede estar la diferencia. O sea, para que no se pierdan en esas cosas. Nada, eso. ¿Se entendió? Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué nos permite el orden de la reacción? Simplemente saber qué tanto depende mi velocidad de mi concentración del reactivo, ¿sí? ¿Cómo se va a modificar si yo modifico mi concentración de mi reactivo? Y acá tenemos experimento 1, 2, 3. ¿Por qué, por ejemplo, este no aparece? No va apareciendo. Uy. Bueno, en fin. Vamos a tratar de hacer sin mirar la pantalla. Entonces, tenemos esta reacción. El óxido nítrico más 2 de hidrógeno para dar nitrógeno más agua, ¿sí? En el experimento 1 vemos cómo la concentración del óxido nítrico es 5 por 10 a la menos 3, del hidrógeno es 2 por 10 a la menos 3 y la velocidad 1.25 por 10 a la menos 5. En el 2 es 10 por 10 a la menos 3, es 2 por 10 a la menos 3,
Y la velocidad, 5 por 10 a la menos 5. En el 3, 10 por 10 a la menos 3, 4 por 10 a la menos 3, y la velocidad, 10. Entonces, tienen que saber que si primero voy a determinar el óxido nítrico, por ejemplo, que está elevado a la X, y el hidrógeno que está elevado a la Y, si primero voy a determinar X, entonces lo que tengo que saber es que tengo que dejar constante el otro. Tengo que elegir dos en los cuales se mantenga constante una de las concentraciones de los reactivos. Entonces, por ejemplo, para el óxido nítrico, el 1 y el 2, 5 y 10. ¿Qué pasó acá con las concentraciones? Se duplicó. Se duplicaron. Yo mantengo constante el hidrógeno. Ok. ¿Qué pasa con mi velocidad? Se cuadruplicó. Yo duplico 1 y se cuadruplica mi velocidad. ¿Cuál va a ser el orden de la reacción? Orden 2. De orden 2, porque yo duplico 1 y se cuadruplica el otro. ¿Ok? Para que les sea más fácil, por ejemplo, pueden hacer 4 dividido 2 y le va a salir 2. ¿Sí? Entonces, si hace rato, por ejemplo, se cuadruplicaba uno, se cuadruplicaba el otro. 4 dividido 4 daba 1. ¿Sí? Sí, les es más fácil hacer así. Entonces, en ese caso, para X va a ser 2. Para el óxido, con respecto al óxido nítrico, el orden de la reacción. Ahora veo el 1 y el 3, ¿sí? El 2 y el 3, donde se mantiene constante la concentración de mi óxido nítrico y me dirijo al hidrógeno. ¿Qué pasó? De 2 pasó a 4 por 10 a la menos 3. ¿Qué pasa ahí con la concentración? Se duplica. Se duplica. ¿Y qué pasa con mi velocidad entre el 2 y el 3? De 5 pasa a 10. También se duplica. También se duplica. ¿Cuál es el orden de la reacción respecto a la concentración del hidrógeno? Orden 1. De orden 1. ¿Cuál es el orden global de la reacción? 3. 3. 2 más 1, 3. ¿Está bien? Y quiero determinar mi constante. Entonces, por ejemplo, se usó acá el primero, ¿sí? Entonces, otra vez el despeje, velocidad sobre la concentración de mi reactivo 1, el óxido nítrico, por mi reactivo 2, el hidrógeno. Entonces, si utilizo el primero, sería 1,25 por 10 a la menos 5 molar por segundo sobre 5 por 10 a la menos 3 por 2 por 10 a la menos 3, molar por molar. Y acuérdense siempre de elevar, siempre que esté elevado. Acá, por ejemplo, está elevado al cuadrado, entonces acá también tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Sí? Tiene que estar elevado en su orden de reacción, para eso lo hacemos. Y de esa manera determino mi constante. Y simplemente porque esto está elevado al cuadrado, es que también acá vemos que está elevado al cuadrado por segundo. Es importantísimo que pongan las unidades de medida para que al tachar, entonces sepan con qué unidad se queda al final. Entonces, la ley de la velocidad se determina de manera experimental. El orden de la reacción se define en términos de concentración de reactivos. No me interesan los productos para el orden de la reacción. Yo quiero ver cómo se afecta la velocidad cuando modifico mi concentración de reactivos, no de productos. No me interesan los productos. El orden de un reactivo no necesariamente es el mismo que el coeficiente estequiométrico de la reacción química balanceada. Entonces, para saber la relación que existe entre la concentración de reactivos y el tiempo para diferentes órdenes de reacción. Orden 1, orden 2, orden 0. Entonces, las reacciones de primer orden son aquellas cuya rapidez dependen de la concentración del reactivo que está elevado a la 1. Por eso es de primer orden. ¿Sí? Está elevado a la potencia 1. Entonces, A es mi reactivo, este va a dar productos. Velocidad es igual a menos la variación en la concentración de A sobre la variación en el tiempo, pero yo también sé que la velocidad es igual a K, que es mi constante de velocidad, por la concentración de A. Entonces simplemente reemplazo menos la variación en la concentración de A sobre la variación en el tiempo va a ser igual a lo que también es igual a velocidad, que es K por la concentración de A. ¿Sí? Igualo ambos términos para determinar velocidad. Entonces,
K es lo mismo que velocidad sobre la variación en la concentración del reactivo y molar sobre segundo sobre molar, se tachan estos dos y me queda 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Entonces, veo acá. No me interesa. Se aplica un cálculo integral que no nos interesa a nosotros. Estudiamos medicina, no física cuántica. Entonces, vemos que logaritmizando esto, no con logaritmo decimal, no log, sino que ln, y es importantísimo que hagan la diferencia porque al hacer el cálculo, si usan L o G, le va a salir cualquier cosa. Tiene que ser logaritmo natural, no decimal. Entonces, logaritmo natural de la concentración de A sobre la concentración de A inicial, y eso es igual a menos KT, ¿sí? A inicial es la concentración de A en el tiempo cero, ya dijimos que es en el inicio de todo. A sin el subcero acá significa que es A en cualquier momento de la reacción, ¿sí? En moles por litro. Aplicando la propiedad del logaritmo, sabemos que de una fracción se hace una resta. Entonces, logaritmo natural de A menos logaritmo natural de A inicial, ¿sí? Y eso es igual a menos KT. O vemos logaritmo natural de A igual a logaritmo natural de A sub 0 menos KT. Simplemente esto que estaba acá dividiendo, restando, pasó al otro miembro sumando, ¿sí? Eso nada más, se reordenó nomás. Lo que yo me voy a aprender es esto. Logaritmo natural de A igual a logaritmo natural de A inicial menos KT. Entonces, esto lo que me permite hacer es linealizar mi gráfico. En lugar de yo hacer simplemente concentración de A versus tiempo y hacer una curva, me es mucho más fácil trabajar con una línea, entonces por eso logaritmizamos. Logaritmo natural de A versus tiempo, ¿sí? Entonces la pendiente va a ser la constante de velocidad y obviamente como es negativo, acá también la pendiente va para abajo porque estamos hablando en términos de concentración de reactivo, entonces la pendiente va a ser negativa. Para determinar la vida media, entonces la vida media es el tiempo que se requiere para que el reactivo pueda llegar a la mitad de su concentración inicial. Yo empecé con 100 y cuando llegó a 50, ese es el tiempo de vida media, el tiempo que me lleva a llegar de 100 molar a 50 molar, a la mitad. Entonces, simplemente se hace un despeje de esto, a partir de esto, ¿sí? Entonces, T es igual al logaritmo natural de A inicial sobre el logaritmo natural de A sobre K, ¿sí? Entonces, T es igual, T medio es igual a T, pero cuando A es igual a A sub 0 sobre 2, ¿sí? Que es lo que dijimos, cuando mi concentración de mi reactivo baja a la mitad, la concentración inicial baja a la mitad, por eso dividido 2, ¿sí? Entonces, simplemente ya no voy a usar T, voy a usar porque yo quiero terminar el tiempo de vida media. Entonces, sí o sí tengo que sustituir por lo que significa el tiempo de vida media. Entonces, tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de la concentración de A sobre, en lugar de A en cualquier tiempo, pongo A inicial sobre 2. Que a eso es lo que se refiere el tiempo de vida media sobre K. Tum, tum, se simplifican y me queda que el tiempo de vida media para las reacciones de primer orden, y es acá donde nos interesa, porque evidentemente todo lo otro simplemente les digo, o sea, les muestro para que sepan de dónde sale, pero no nos interesa, ¿ok? Quédense con esto. El tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 sobre K. ¿Y a qué es igual logaritmo natural de 2? Si hacen en la calculadora, es igual a 0,693 sobre K. ¿Está bien? Y eso es lo que yo me tengo que aprender y está acá, en amarillito. Las de segundo orden dependen de la concentración de uno de los reactivos elevado al cuadrado o de dos de los reactivos elevado cada uno a 1 y que la suma me dé 2. ¿Sí? Por eso es de segundo orden.
Entonces, otra vez, velocidad es igual a menos la variación en la concentración de A sobre la variación en el tiempo, o que es lo mismo, K por A al cuadrado, ¿sí? Porque es de segundo orden. Otra vez igualo, otra vez aplica el cálculo integral, bla, 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 y me sale esto, que es lo que me voy a aprender. 1 sobre la concentración de A igual a 1 sobre la concentración de A inicial más KT. Entonces, la velocidad es K por A al cuadrado, K es igual a B sobre A al cuadrado, vemos la unidad de medida que me corresponde, y yo sé que 1 sobre la concentración de A igual a 1 sobre la concentración de A inicial más KT. Yo en lugar de T solamente quiero el tiempo de vida media. Y ya dijimos que el tiempo de vida media es cuando A es igual a A inicial sobre 2, cuando mi concentración inicial de mi reactivo se reduce a la mitad, por eso divido con 2. ¿Sí? Entonces simplemente vuelvo a hacer todo un despeje y me queda tiempo de vida media igual a 1 sobre la concentración de A inicial por la constante de velocidad. Entonces, les pregunto, en las reacciones de primer orden, para determinar el tiempo de vida media, ¿este depende de la concentración de mi reactivo al inicio? No. Para mi reacción de segundo orden, Sí. exactamente, ¿sí? Porque acá lo dice. Mientras que acá simplemente... Acá simplemente me decía que dependía de la constante. Para las reacciones de primer orden, acá me dice que depende también de la concentración de mi reactivo al inicio, ¿sí? Aparte de K. Vemos cómo en este caso, ¿ven? ¿Por qué les parece que en este caso la pendiente es positiva y la recta va para arriba? ¿Acaso no estamos hablando de reactivo también, profe? ¿Qué es lo que decís? Porque está en relación inversa. Exactamente, porque está en relación inversa, es 1 sobre A, no A directamente como lo era el otro. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Y ahora las reacciones de orden cero. Son reacciones en las que la velocidad de la reacción es independiente de la concentración de los reactivos. ¿Por qué eso? Porque la velocidad es igual a menos la variación de la concentración de A sobre la variación en el tiempo, y también es igual a K por la concentración de A a la 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando un número está elevado a la 0? ¿A qué es igual? A 1. A 1. Entonces, evidentemente, A elevado a la 0 es igual a 1. Y K por 1 es K. Entonces, la velocidad es igual simplemente a K. Por eso es independiente de la concentración de los reactivos, las reacciones de orden 0. ¿Sí? Simplemente la velocidad es igual a la constante, independiente de la concentración de mi reactivo. Entonces, se aplica el cálculo integral. A es igual a A inicial menos KT. Y esto simula hacer la ecuación de la recta. Otra vez la pendiente es negativa porque hablamos de la concentración de A directamente, no de la inversa. Y la pendiente es K, menos K, ¿sí? Es negativo. Entonces, el tiempo de vida media es el tiempo, les puse 1500 veces para que se nos quede. El tiempo de vida media es el tiempo cuando A es igual a A sub 0 sobre 2. El tiempo, la concentración del reactivo inicial baja a la mitad. Entonces, el tiempo de vida media es igual a la concentración de A sub 0 sobre 2K. Y es lo que yo me voy a aprender. ¿Sí? Todo lo que está en amarillito es lo que yo me voy a aprender. Si no me quedó claro lo que me tengo que aprender porque está en amarillito, tengo este hermoso cuadro para aprenderme lo que está acá. ¿Está bien? Orden 0, 1, 2. Lee la velocidad, cómo se expresa, concentración versus tiempo, cómo se ve la ecuación, la recta.
y el tiempo de vida media. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, no. Sí, no, para. Profesora. ¿Sí? Bueno, la próxima vez que solo una persona me responda, no voy a avanzar hasta 77 somos. Hasta que, bueno, yo valgo por 2, porque tengo 2 dispositivos. 75 somos. Entonces, hasta que 3, 4 me digan sí, profe, no avanzo. No hay ¿Quedó claro problema, hasta acá? profe. ¿Quedó Sí. claro hasta acá? Sí, profe. Sí, 1, profe. 2, después. Sí, profe. Sí, profe. 3, 4, Sí, muy sí, bien, profe. muy bien, bueno. Ay, bueno, tampoco sé, somos podridos de la vida. Bueno, los factores que afectan la velocidad de una reacción química. ¿Cuáles son esos factores? Concentración de reactivos, naturaleza de estos, estado físico de estos, temperatura y presencia de catalizadores. Entonces, la naturaleza de los reactivos. Mientras más afín sean mis reactivos entre ellos, ¿qué les parece a ustedes? Voy a tener mayor o menor velocidad mientras más afinidad hay. Mayor. Mayor velocidad. Mientras mayor concentración de reactivos yo tenga, ¿cómo va a ser mi velocidad? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Mayor o menor temperatura, ¿cómo va a ser mi velocidad mientras aumente mi temperatura? ¿Qué les También parece? mayor. Mayor. Catalizadores. ¿Escucharon hablar de los catalizadores? Estoy segura, 100% segura. Aumentar la presencia de catalizadores. ¿Aumenta o disminuye mi velocidad? Disminuye. Aumenta. Aumenta. Muy bien, aumenta. Y vamos a ver después la energía de activación, ¿qué es? Entonces, la teoría de las colisiones. Lo que hace es explicarnos a nivel molecular cómo es que ocurre una reacción, ¿sí? No es simplemente que yo tengo moléculas, estas ¡pum! Vienen, se chocan y generan una reacción. No, estas colisiones, estos choques tienen que ser efectivos, ¿sí? Tienen que ser efectivos con la orientación y la velocidad indicadas para que puedan generar la reacción. ¿Está bien? Entonces, son el resultado de colisiones efectivas entre moléculas de reactivos. Mayor es la velocidad, cuanto mayor número de colisiones efectivas yo tenga y cuanto mayor energía tenga o se tenga la energía suficiente y la orientación adecuada. Entonces, la velocidad de la reacción va a ser directamente proporcional al número de colisiones efectivas por segundo, bla, bla, bla. En este caso, yo tengo A, B para dar C. Si yo duplico la concentración de A, se duplica por ende el número de colisiones y por ende mi velocidad se duplica. Si yo duplico B, se duplica el número de colisiones y por ende se duplica la velocidad. ¿Sí? Y la velocidad va a estar dada por la constante de velocidad igual a la concentración de A por la concentración de B. Entonces, la reacción es de primer orden para A, para B también es de primer orden y de segundo orden para la reacción global, lo que ya veníamos diciendo. También nos ayuda a explicar la influencia de la naturaleza de los reactivos, la temperatura y la presencia de los catalizadores. No siempre que hay una colisión, ya les dije, ocurre una reacción, esta tiene que ser efectiva. Número de moléculas que chocan con mucha energía, se genera la reacción. Número de moléculas que chocan con baja energía, la reacción no va a ocurrir. El valor mínimo de energía cinética que yo necesito para que ocurra la colisión, ¿cómo se llama? El valor mínimo de energía cinética que yo necesito para que ocurra la colisión y esta sea efectiva, ¿cómo se llama? Energía de activación. Muy bien, energía de activación, ¿sí? Y la energía de activación es esto, es cuando se alcanza un complejo activado, estado de transición, y este puede ser sobrepasado para poder generar el producto. La energía necesaria para alcanzar y pasar ese estado de transición es lo que yo denomino energía de activación, ¿sí? Entonces, A más B para dar este complejo activado que yo sobrepaso con la energía suficiente para generar C más D. Entonces, en un gráfico de energía y
y la reacción y el proceso de la reacción, simplemente veo los reactantes, la energía necesaria para alcanzar y sobrepasar este estado de transición es la energía de activación y me genera los productos. Es la mínima cantidad de energía que se requiere para iniciar una reacción y formar los productos. Entonces, A más B para dar este estado de transición o complejo activado, para dar C más D, en una reacción exotérmica, en una reacción endotérmica. ¿Qué significa que la reacción sea exotérmica? ¿Qué significaba eso? Y libera energía Muy bien, en forma de calor. Muy bien. ¿Y la reacción endotérmica? Absorbe Absorbe energía. energía. Exacto. Entonces, si libera energía, evidentemente yo empiezo con una energía, con los reactantes, paso mi energía de activación y obviamente se libera energía, por ende mis productos se producen con menor energía. En cambio, cuando yo estoy en una reacción endotérmica, empiezo con un nivel bajo de energía, pero como es endotérmica, yo absorbo energía y mis productos se generan con mayor energía. ¿Sí? La energía de activación actúa entonces como una barrera para que solamente aquellas colisiones efectivas puedan generar la reacción. Cuanto más inestable y energético es el estado de transición, mayor será la energía necesaria para poder sobrepasarla. El estado de transición y por tanto la energía de activación dependen en primera instancia de la naturaleza de los reactivos. ¿Sí? Mientras más afines sean, mayor va a ser la probabilidad de tener estas colisiones efectivas. También depende del estado, el estado físico de mis reactivos. Evidentemente, en un estado sólido, mucha rigidez, ¿sí? Entonces, hay mucha menos probabilidad de generar una colisión efectiva, mientras que en un sistema líquido o gas, sí, las moléculas tienen mucha mayor energía y tienen mayor libertad de movimiento. ¿Sí? La velocidad de la reacción y la temperatura, sabemos que al aumentar la temperatura, aumenta la rapidez de las reacciones, porque esta aumenta la energía cinética de las moléculas, se mueven con mayor rapidez y aumenta el número de moléculas que colisionan efectivamente y alcanzan la energía de activación en la unidad de tiempo. Y la acción de los catalizadores, simplemente lo que hacen los catalizadores es disminuir la energía de activación. ¿Está bien? Entonces, en lugar de ser el azul mi energía de activación, en presencia de los catalizadores esta energía de activación se reduce y este lilita. Entonces, mucho menos, mucho más fácil de pasar, por ende, mucho más rápido se van a formar los productos. Entonces, la influencia de la concentración, mayor concentración, aumenta el número de choques. Influencia la naturaleza de los reactivos, mayor afinidad entre estos, menor será la energía de activación y más fácilmente será alcanzada. Influencia de la temperatura, aumenta el número de choques, aumenta la energía de estos, colisiones efectivas. Influencia de los catalizadores, disminuye la energía de activación para que esta pueda ser más fácilmente sobrepasada y pueda generar los productos. Y la ecuación de Reynolds nos permite poder relacionar todos estos factores. La naturaleza de los reactivos, la temperatura y la presencia de los catalizadores junto con la constante de velocidad. Entonces, K es igual a A por E, exponente E, a la menos energía de activación sobre RT. A es el factor de frecuencia, es un valor constante que depende de cada sistema. ¿Sí? A es la energía de activación, que está relacionada con la naturaleza de los reactivos y se modifica también en la presencia de los catalizadores, como veníamos diciendo. R, la constante de los gases, que ustedes ya saben, y el T es la temperatura en Kelvin, la temperatura absoluta. Entonces, puede convertirse en logaritmo natural de K igual a menos, simplemente para bajar esto que está acá, yo voy a logaritmizar, ¿sí? Porque como esto es exponente, yo si logaritmizo, esto va a bajar abajo, va a bajar abajo, va a bajar, ¿está bien? Entonces, logaritmo natural de K igual a menos energía de activación sobre R por 1 sobre T más logaritmo natural de A. Y debido a este signo negativo,
que está asociado a la energía de activación, el valor de K disminuye cuando aumenta la energía de activación y aumenta cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Son inversamente proporcionales con la energía de activación y son directamente proporcionales con la temperatura, ¿sí? Solamente por este signo negativo que está acá, pero tiene sentido, ¿verdad? Evidentemente que si aumenta mi constante de velocidad, mi velocidad va a aumentar y por ende, ¿qué tiene que pasar con mi energía de activación para que mi velocidad aumente? ¿Tiene que bajar o tiene que subir? Mi energía de activación tiene que aumentar o disminuir. Disminuir. Tiene que disminuir, ¿sí? Por eso tiene todo el sentido del mundo que la constante de velocidad disminuya cuando aumenta mi energía de activación, porque a mí no me conviene que mi energía de activación aumente, porque entonces yo tengo menos probabilidad de generar los productos porque tengo mucha energía que sobrepasar, ¿sí? ¿Y qué pasa si mi temperatura aumenta? Dijimos que aumenta la velocidad, porque aumentan el número de choques o colisiones efectivas. Entonces tiene todo el sentido del mundo que aumente la constante cuando aumenta la temperatura. Pero se puede explicar tranquilamente por este signo negativo que está acá. Finalmente, a mayor concentración, mayor velocidad. A mayor temperatura, mayor constante, mayor velocidad. Afinidad entre reactivos hace que disminuya la energía de activación, aumente la constante, aumente la velocidad. La presencia de los catalizadores disminuye la energía de activación, aumenta la constante, aumenta la velocidad. El mecanismo de reacción dijimos al inicio que es en cuántos pasos ocurre mi reacción, ¿sí? Las etapas que conforman la formación de mi producto. Esta puede ser en una sola etapa, así como puede ser en 1500 etapas. ¿Está bien? Y todo eso es lo que se denomina mecanismo de reacción. ¿Cómo se lleva a cabo? Entonces, por ejemplo, acá el óxido nítrico y el oxígeno generan el dióxido de nitrógeno. Primero reaccionan dos de óxido nítrico para dar el dióxido de nitrógeno, que luego reacciona este con el oxígeno para dar el dióxido de nitrógeno final. ¿Cómo se llama esto? El dióxido de dinitrógeno. ¿Cómo se llama cuando no forma parte de mi reacción global? Intermediario, ¿no sería? Son intermediarios de la reacción. Muy bien. Muy bien. Son intermediarios de la reacción, ¿sí? No forman parte de mi reacción global porque se eliminan. Al estar en lados diferentes de la flecha, acá como producto, pero acá como reactivo, se eliminan porque son lo mismo, ¿sí? Entonces se eliminan y no forman parte de mi reacción global. En este caso, el óxido nítrico más el óxido nítrico, 1 más 1 son 2, ¿sí? Son lo mismo, están del mismo lado, entonces se suman. Cuando están en lados contrarios, podemos decir que se simplifican o se restan, ¿sí? Y son 1 menos 1, nada, se simplifican, ¿sí? Entonces, simplemente por eso se llama intermediario, porque forma parte de las etapas independientes, pero no de la reacción global. ¿Está bien? Entonces, óxido nítrico más óxido nítrico, 2 de óxido nítrico más oxígeno, para dar dióxido de nitrógeno, 2 de dióxido de nitrógeno. Y esto es lo que les dije, aparecen en las etapas independientes, pero no en la etapa final, los intermediarios. Y la molecularidad nos indica el número de moléculas que participan. Por ejemplo, una reacción puede ser bimolecular cuando implica 2 moléculas o unimolecular cuando implica una sola molécula reaccionante. Entonces, las etapas elementales de una reacción nos permiten deducir la ley de la velocidad. Una reacción unimolecular A para dar productos. A mayor número de moléculas de A, mayor será la rapidez de formación del producto. Venimos diciendo eso desde un principio. Entonces la velocidad es igual a la constante por la concentración de A. Es una reacción unimolecular. La velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de mi reactivo A. Bimolecular, A más B para dar productos. La rapidez va a depender de la frecuencia con las que choquen A y B. La frecuencia de choques depende de las concentraciones otra vez de A y de B. Depende de ambos, ¿sí? Para una reacción bimolecular del tipo A más A, entonces simplemente A al cuadrado,
¿sí? Lo que venimos diciendo. Los ejemplos demuestran que una reacción elemental, el orden de la reacción respecto a cada reactivo es igual al coeficiente estequiométrico en la ecuación química de esa etapa. Al estudiar la reacción con más de una etapa elemental, la ley de la velocidad para el proceso global está dado por el paso determinante, ustedes ya lo saben esto, entonces siempre va a estar dado por el paso determinante, el paso más lento de la reacción, ¿sí? Siempre el paso determinante es el más lento. Para el estudio experimental de los mecanismos de la reacción necesitamos recolectar los datos, analizar para poder determinar la constante y los órdenes de reacción para poder expresar la ley de la velocidad y sugerir un posible mecanismo. Para yo sugerir un posible mecanismo, para yo conocer el mecanismo, yo sí o sí tengo que conocer un intermediario de la reacción. Sí o sí tengo que determinar algún que otro intermediario. Entonces, estas etapas elementales deben satisfacer dos requisitos. La suma de estos dos tiene que dar mi reacción global balanceada. Y el paso determinante debe predecir la misma ley de la velocidad que se determina de manera experimental. Los catalizadores son proteínas, ¿sí? En el caso a nivel biológico son proteínas y son catalizadores, son enzimas, ¿sí? Pero a nivel industrial, a nosotros nos interesa a nivel industrial, pero como estábamos dando cinética química, entonces es importante saber, ¿verdad? Un poco de que en la industria se utilizan muchos catalizadores químicos para poder aumentar la velocidad de una reacción. Este catalizador no forma parte de la reacción, ¿está bien? Yo al final de mi reacción, yo tengo que obtener a sí mismo mi catalizador, como yo lo puse, ¿sí? Puede haber pérdidas mínimas, pero no por formar parte de la reacción, ¿sí? No reaccionan con el reactivo, sí o sí se regeneran en la etapa posterior, sí o sí. Por ejemplo, la descomposición térmica del clorato de potasio, en ese caso es muy lento, pero si yo utilizo un catalizador como es el dióxido de manganeso, entonces esto lo vuelve mucho más rápido. Lo que hace, ya lo dijimos, es disminuir la energía de activación. En lugar de ser este azulcito, va a ser este lilito, ¿sí? En presencia del catalizador. Entonces, el catalizador disminuye la energía de activación, por ende aumenta mi constante de velocidad y por ende aumenta mi velocidad. Puede ser una catálisis homogénea o heterogénea dependiendo de las fases en las que se encuentren los reactivos y los catalizadores. En el caso de la catálisis heterogénea, su nombre lo dice, hetero, diferente, entonces están en diferentes fases los reactivos y los catalizadores. Normalmente se utiliza catalizador sólido, reactivos gases o líquidos. Y es el tipo más común en la industria. También puede haber catálisis homogénea, donde catalizadores y reactivos están en una misma fase. Generalmente fase líquida cuando hablamos de catálisis ácida básica. Y lo que nos interesa a nosotros como futuros personales de Blanco, ¿sí? Entonces es la catálisis enzimática, lo que pasa a nivel biológico, ¿sí? Entonces, las enzimas son catalizadores biológicos, la mayoría de ellas son proteínas, aumentan las reacciones bioquímicas por factores que van de 10 a la 6 a 10 a la 18. No llamamos en este caso, cuando hablamos de catálisis enzimática, al reactivo no le llamamos reactivo, le llamamos sustrato, ¿sí? Cuando estamos hablando a nivel de catálisis enzimática. Y son activas solamente, evidentemente, como es a nivel biológico, a condiciones suaves, 37 grados, 1 atm de presión. Normalmente las células tienen muchas enzimas o catalizadores enzimáticos, ¿verdad? También se le puede decir así, o enzimas simplemente, porque cada enzima es específica para un sustrato o un sustrato específico para cada enzima. Entonces normalmente las células tienen miles de enzimas, ¿verdad? La enzima
Es una proteína globular que tiene un sitio de unión y un sitio de catálisis o sitio catalítico. El sitio de unión es donde se une el sustrato y el sitio catalítico es donde se lleva a cabo la reacción. Y todo el conjunto del sitio de unión con el sitio catalítico es lo que denominamos sitio activo de la enzima. Y en este caso, el modelo de Fischer de llave cerradura nos permite entender un poquito cómo es que funciona. Tenemos acá la enzima y su sitio activo, ¿sí? Entonces, lo que hace el sustrato es unirse. Ven cómo se acopla perfectamente como una llave a una cerradura, ¿sí? Pero también está el modelo de inducido, que hace que dice que el sustrato cambia un poco su conformación para poder situarse en el sitio de unión de la enzima, ¿sí? También es un modelo que está que es bastante utilizado. Entonces, vamos a hacer, creo que son 2 ejercicios y damos por culminada esta parte. ¿Estamos bien hasta acá? 5 personas. Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, entonces se observa experimentalmente que en una reacción determinada, al duplicar la concentración del reactivo A, la velocidad de la reacción se cuadruplica. Yo duplico A, mi velocidad se cuadruplica. El orden de la reacción respecto a dicho reactivo es 2. muy bien. La ecuación del paso elemental que presenta la molecularidad más baja es A, B, C, D, E. No B. voy a decir cada uno porque me voy a quedar sin B. saliva. B. ¿Estamos bien? Sí, B. B. ¿Todos están de acuerdo? ¿Cómo es ese, profe? Y molecularidad, si es bimolecular, unimolecular. Ven, como acá, por ejemplo, tenemos 3. 2 más 1, 3. Acá tenemos 1, acá tenemos 2. Acá tenemos 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. ¿En dónde es que tenemos solamente una molécula? En la B. Ah, sí, En la B, ¿sí? A eso nomás nos referimos. ¿Está bien? Sería la B, ¿sí? Es el que tiene el menor, uno solo. Siendo la reacción C para dar de primer orden, y me remonto allá, lejos, de primer orden. Es correcto decir que la T media se vería afectada por cambios en la concentración de C. La velocidad es igual a la concentración de K, es igual a la constante por la concentración de C al cuadrado. Y la constante se afectaría por cambios en la concentración de C. La velocidad es igual a K por la concentración de D y la K no se vería afectada por cambios en la concentración de D. La velocidad es igual a K por la concentración de C y el tiempo de vía media o la T media no se vería afectada por cambios en la concentración de C. El tiempo de vía media se vería afectada por cambios de K, o sea, de la constante de velocidad y de la concentración inicial de C. D. Sí, D. D. ¿Alguien que piense distinto? ¿Todos están de acuerdo? ¿A qué era igual? Perdón. ¿A qué era igual el tiempo de vida media? El primer orden era logaritmo natural de 2 De sobre primer orden, perdón, me faltó decir eso. De primer orden. Logaritmo de 2 sobre... la constante. Velocidad. Muy bien. Entonces, la velocidad es igual a K por la concentración de C. No puede ser C al cuadrado porque es de primer orden, se descarta. Y no puede ser D porque no hablamos de reactivos, es de productos, hablamos de reactivos.
Entonces, igual a la concentración de C, y el tiempo de vida media no se vería afectado por cambio en la concentración de C. ¿Se acuerdan que era el único que no se veía afectado por los cambios en la concentración de C, verdad? El resto sí, de C inicial. ¿Está bien? Entonces, D. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. Y nada, hasta acá llegó cinética. Ahora, depende de ustedes. Sigo con equilibrio. Este tenía 77 diapos. Equilibrio tiene 55. ¿Están con ánimo de seguir o lo dejamos para mañana? Yo hago lo que ustedes me digan. Digamos para mañana. Para mañana. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... ustedes todavía no tienen el ejercitario, ¿verdad? ¿O ya se subió? No, yo tengo que subir para saber, ¿no? Bueno. Tenemos ya, profesora. ¿Tienen? Entonces, vean si quieren hacer, si quieren dejar para el fin de, no importa, mañana hacemos equilibrio y luego, no importa la hora, cuando ustedes tengan ganas, tiempo, lo que sea, entonces yo les voy a dejar acá